Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en una nueva jornada de este curso. Agradecemos su participación. Mi nombre es Marisol Cofré y hoy estaré moderando esta jornada, la primera parte, ¿ya? Como primera clase, iniciaremos con la exposición del Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, a cargo de la doctora Tania Herrera, coordinadora del Plan Nacional RAM del Ministerio de Salud. Les recordamos a todos y a todas que deben registrar su asistencia y si tienen preguntas, las pueden ir dejando en la caja de preguntas o en el chat. Adelante, doctora. Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente en otro año a participar en el curso de formación para los médicos EDF. Les mando un gran saludo a todos y todas. Yo voy a hoy día tener dos clases con ustedes se trata del Plan Nacional contra la resistencia a los antimicrobianos, que vamos a ver en esta primera parte, la parte global de qué estamos haciendo en Chile y qué está pasando a nivel mundial también con el plan. Y la segunda clase corresponde a los programas de optimización de uso, que ya tienen un poco más de operatividad en la PS y es importante que ustedes conozcan. Así que comenzamos con qué es el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que me imagino no muchos habrán escuchado porque no se escucha tanto en las universidades, pero después me pueden contar ahí por el chat si lo conocían o no. Vamos a hablar de la descripción del problema, cómo estamos nosotros manejando el plan contra la RAM desde Chile y cuáles son nuestras principales líneas estratégicas, qué es lo que hemos hecho en todos estos años y para dónde vamos. Voy a correr un poquito esto que no veo ahí. Bueno, el tema de la resistencia a los antimicrobianos es un problema que actualmente se considera una grave emergencia de salud pública. A veces uno dice, como en muchas cosas, esto es una grave emergencia de salud pública y a todo le pone el nombre de salud pública y parece que todo fuera prioritario, pero en realidad esto ya fue identificado por los organismos internacionales y por Naciones Unidas como una de las mayores amenazas actuales y futuras para la salud pública, en el fondo para la humanidad, ¿ya? Más que llamarle salud pública solamente. ¿Por qué? Porque en el fondo, que los antibióticos dejen de funcionar para tratar enfermedades infecciosas debido a que los microorganismos se hacen resistentes a ellos, lo que se teme a futuro es que lleguemos a tener una era llamada post-antibiótico, donde ya no podamos desarrollar nuestra práctica profesional, no podamos curar enfermedades, no podamos realizar cirugías, trasplantes, todos los avances que hemos tenido como humanidad en relación a los antibióticos y cómo estos han aportado a la salud de las personas, podrían retroceder. ¿Ya? Si nosotros nos quedamos sin instrumentos, sin herramientas como son los antibióticos para tratar las infecciones, muchos de los avances que tenemos como seres humanos no van a ser posibles. Por lo tanto, esto ya fue identificado, como les decía, por Naciones Unidas. Naciones Unidas es el organismo internacional más grande del cual dependen la Organización Mundial de la Salud, entre otras que vamos a ver ahora que están implicadas en el tema. Y se han hecho dos grandes estudios para saber cuál es la carga de este problema real, porque, claro, uno puede imaginar que los antibióticos si dejan de funcionar vamos a estar en serios problemas, pero ¿cuánto es lo que realmente ahora actualmente significa la resistencia a los antimicrobianos? Y el último estimación que se hizo, que este es un paper que ustedes pueden encontrar en cualquier parte, es una estimación mundial de las muertes. Ya aquí solo estamos hablando de muertes y se estimó entonces que en el año 2021 habían casi 5 millones de muertes en ese puro año, que estaban asociadas a la resistencia a los antimicrobianos bacteriana. Y de de estos casi 5 millones, al menos más de 1,2 millón, 1,4 estaban ya directamente atribuidas a la resistencia. Esto, por supuesto, que son estimaciones que se realizan a través de diversas metodologías porque no todos los países, y yo diría muy pocos países, Chile, por ejemplo, no, nosotros no tenemos cómo todavía ir midiendo realmente cuánta mortalidad se produce como causa de la resistencia a los antimicrobianos, ¿ya? Cuando y ahí un primer llamado a ustedes que probablemente van a estar haciendo certificados de defunción, la importancia de llenar bien ese certificado, de colocar cuál es la causa de muerte y colocarle el resto de las cosas que acompañan.
Por ejemplo, si nosotros vamos a colocar que un paciente murió por una neumonía y esa neumonía está producida por un agente resistente a los antimicrobianos, es importante también consignarlo en el certificado. La clasificación CIE-10, que es la que actualmente seguimos usando en la mayor parte del mundo para poder determinar cuál es la enfermedad o los códigos que requiere el certificado, tiene códigos especiales para cuando el agente es resistente, ¿ya? Si nosotros no le colocamos eso en el certificado, probablemente nunca vamos a poder estimar cuánto es realmente la carga que produce la resistencia en cuanto a mortalidad en nuestro país. Y ahí tenemos como una gran primera brecha que no sabemos exactamente cuánto es. Podemos adivinarlo y este estudio justamente que se hizo a nivel mundial lo que hace es estimar a través de distintos instrumentos, pero como les digo, no tenemos todavía un dato duro respecto a la mortalidad y eso es una de las cosas que esperamos tener durante los próximos años. Este gráfico es uno de los primeros que se mostraron antes de que apareciera este estudio. Este se mostró con el primero, cuando empezó a hablarse fuertemente de la resistencia a los antimicrobianos, tema para decir un poco también, no dejar afuera, que se habla hace muchos años, esto no es nuevo, pero a partir del 2014 aproximadamente ya se empezó a hablar con mucho más fuerza porque es ahí cuando Naciones Unidas lo reconoce como una amenaza mundial. Y lo que se estimó en ese momento entonces es que en el año, esto fue como el 2015, en ese momento 700.000 muertes eran atribuidas a la resistencia, o sea, pasamos prácticamente al doble ahora en las últimas cifras que les mostré, pero lo importante de este gráfico es que comparaba cuántas muertes se iban a asociar a resistencia al año 2050 con el resto de las causas de mortalidad y se vio entonces que la resistencia a los antimicrobianos iba a ser la primera causa de muerte al 2050, con 10 millones de muertes anuales. Esa es la estimación que se hizo en ese momento, considerando que si no se hacía nada por ello, esto iba a ser como el futuro. Esto superaba a la segunda, que es la otra de las causas de muerte que va en aumento siempre en los seres humanos, que es el cáncer, pero la resistencia lo superaba. Entonces se prendieron las alarmas porque en el fondo yo lo que le digo siempre cuando hablo de esta charla es nosotros probablemente, nosotros mismos, de lo que nos vamos a morir es de resistencia, o sea, de un agente infeccioso que es resistente a los antimicrobianos y por lo tanto no tenemos cómo tratarlo. Ese es el nivel de gravedad que tiene el tema de la resistencia a los antimicrobianos y es por eso que se han desplegado un montón de acciones, intervenciones a nivel mundial para poder combatirlo. Este otro dibujo lo que nos trae a colación es cómo impacta la resistencia en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para quienes no saben, desde el nivel global, desde Naciones Unidas también, desde la OMS, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de objetivos que queremos cumplir para el año 2030 y estos objetivos se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todos los países se comprometen a trabajar en función de cumplir estos objetivos. Ya es como el plan estratégico mundial en cuanto a diferentes temas. El tema 3 es el que tiene que ver con salud y bienestar y todo el resto de los programas o enfermedades que ustedes pueden ver, incluso en este curso, van a estar relacionadas con este ODS 3, ¿ya? Porque ahí está muchas de las, con nombre y apellido, digamos, el tema, por ejemplo, de VIH, de tuberculosis, de las hepatitis y de las otras enfermedades infecciosas. Entonces, la RAM como tal, la resistencia a los antimicrobianos, no está establecida con nombre y apellido en los ODS, pero sin embargo se ha reconocido que tiene que ver con al menos gran parte de todos estos ODS que aparecen acá. Se tiene que ver con el ODS 1, que es el fin a la pobreza, porque existen muchas pérdidas económicas debido a la resistencia a los antimicrobianos. Las estancias hospitalarias son más largas, por ejemplo. Tenemos un impacto en la salud, no solo en la humana, sino que vamos a ver en esta clase la importancia de ver el tema bajo la perspectiva de una salud que implica sanidad animal y medio ambiente. Tiene que ver con el ODS 2 del hambre cero, porque tiene que ver con la producción alimentaria. Tiene que ver con, por supuesto, salud y bienestar, que es el ODS 3, con el ODS 6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, porque es ahí donde un saneamiento adecuado, que sea inadecuado, va a ser un vector para
dispersar microorganismos resistentes, tiene que ver con crecimiento económico y trabajo decente, por todo lo que significa en el sector productivo, especialmente en el agropecuario, con la reducción de las desigualdades y con la vida de los ecosistemas terrestres. Este tema de la RAM, para que se entienda como en una analogía, es tan complejo como el tema del cambio climático, ¿ya? Tiene que ver con todo y todo se ve afectado por el tema de la resistencia. Y asimismo, como es tan complejo como el cambio climático, también nos ha costado saber qué exactamente tenemos que hacer para combatirlo. Pero hemos ido avanzando durante estos años. El enfoque Una Salud o One Health, este es súper importante que ustedes lo conozcan si es que ya no lo han hecho en su pregrado, porque este enfoque podríamos decir que es el nuevo paradigma de la salud pública. ¿Qué significa el enfoque Una Salud o Una Sola Salud o One Health? Que de todas esas formas lo van a escuchar. Significa reconocer que nosotros somos o estamos interconectados, nuestra salud como humana, con el resto de la salud, podríamos decir, de lo no humano, ¿ya? Tiene que ver entonces con que tengamos también sanidad animal, animales saludables y que tengamos un medio ambiente o un planeta como esa ley saludable. O sea, nosotros no podemos pretender estar sanos como seres humanos si no tenemos además injerencia en cómo está la salud de los animales, porque existen, por ejemplo, las zoonosis, que son las principales enfermedades que afectan en la parte infecciosa a los seres humanos. Por lo tanto, la sanidad animal o la salud animal es muy importante. Tiene que ver también, como vamos a ver en este tema de resistencia, con qué es lo que nosotros comemos, y eso depende de cómo estén los animales sanos y cómo esté también el medio ambiente, en la parte agrícola, y por supuesto con un planeta que tenga una salud o un saneamiento que permita la vida humana en buenas condiciones. Entonces nosotros no podemos seguir pretendiendo intervenir o realizar acciones en contra de la resistencia, en este caso, porque este tema One Health no solo es para resistencia, sin considerar el resto de los sectores que están involucrados. Así como todo afecta y todo es, digamos, como en términos ecológicos, también las intervenciones tienen que estar dirigidas a todos los sectores. Porque si no nos integramos, no sacamos nada nosotros con manejar resistencia a nivel hospitalario o del APS, establecimientos de salud, si no estamos manejando resistencia en la producción animal, por ejemplo. Y es por ello que, entendiendo el enfoque de una salud, a nivel internacional, desde Naciones Unidas, tenemos una gobernanza en salud pública, perdón, en el RAM, espérame un poquito que voy a... Perdón, que había un ruido. Ya, entonces desde el nivel internacional, nosotros lo que tenemos ahora a nivel como de gobernanza, quien dirige este tema, no es solo la OMS. Y esto es muy relevante porque habitualmente cuando nosotros hablamos de salud, nuestro referente es la Organización Mundial de la Salud. En este caso de la RAM, nuestro referente es este organismo que se crea interconectado que se llama el cuatripartito, ¿ya? Y el cuatripartito está compuesto, por supuesto, por la Organización Mundial de la Salud, que aquí está el director, pero también está compuesto por la Organización de Sanidad Animal, que aquí aparece como OIE, que era el nombre antiguo, actualmente se llama OMSA, Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el símil de la OMS, pero para la parte animal. Tenemos también a la FAO, que es el organismo internacional que tiene que ver con los alimentos, con la producción de alimentos, y estamos también con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por la patita, ¿cierto?, de la salud planetaria o la salud ambiental. Entonces, estos cuatro organismos internacionales, todos dependientes de Naciones Unidas, se juntan en este cuatripartito y son quienes dirigen o de alguna manera dan los lineamientos a los países miembros para poder establecer sus líneas de acción, ¿ya? Y existe un plan de acción mundial que fue elaborado el año 2014-2015, cuando la ONU dice, ojo, porque esto es una amenaza para la salud pública, armemos un plan de acción mundial. Se establece este primer plan, que ahora actualmente se está
se está llevando a cabo el diseño de una segunda versión después de 10 años. Pero este plan de acción mundial es el que después se dice a través de él que los países tienen también que desarrollar sus propios planes nacionales. Eso es como el contexto mundial de la RAM. Hay hartas cosas más, uno va a reuniones, ¿cierto? Hacemos asambleas, estuvimos en la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado, donde se lanza también que vamos a hacer un nuevo plan, reforzar el compromiso de los países con la RAM, etcétera, etcétera, toda la parte como política internacional, pero en lo que nos compete a nosotros como país, ahora nosotros como Estado miembro de Naciones Unidas, se nos dice, ok, tienen que desarrollar un plan de acción nacional que tenga que ver con el plan de acción mundial o global, pero que sea nacional de Chile. ¿Ya? Y para eso nosotros desarrollamos nuestro primer plan nacional el año 2016. Nos juntamos y el primer plan estaba diseñado para ser puesto en marcha entre el 2017 y el año 2020. En ese momento, como esto ya venía con el tema de una salud, nosotros nos juntamos desde el Ministerio de Salud, pero con también el Ministerio de Agricultura, en ese tiempo SAC, Servicio Agrícola Ganadero, Achipia, que es la Chilena de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, y Cernapesca, que es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que tiene que ver con el Ministerio de Economía, está ahí, ¿ya? Entonces, estos tres ministerios que eran fundamentalmente la parte salud humana y producción animal, acuícola o terrestre, nos juntamos en hacer este primer plan nacional. Ya se establecieron acciones, se establecieron indicadores y se midió después cómo habíamos andado con nuestro plan. Y una vez que termina entonces el año 2020, nosotros desarrollamos la segunda versión del plan, que es la que actualmente está vigente. Y en esta segunda versión, que termina este año, ya tenemos 6 ministerios involucrados. ¿Por qué? Porque a los tres primeros, que era la parte más fuerte, porque es humano y sanidad animal, se une el Ministerio de Medio Ambiente, que nos faltaba que estuviera, y también el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Educación, por las acciones que ellos tenían que desarrollar en este plan que tenían que ver con resistencia y que estaban establecidas de alguna manera también en el plan de acción global. Entonces, por ejemplo, aquí les dejé el link por si lo quieren mirar, pero este es el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos y ya el próximo año 2026 tendríamos que tener una nueva versión de este plan. Esta segunda versión del plan, a diferencia del primero que fue bastante operativo y traía los indicadores ahí mismo, en la planificación estratégica que hicimos de esta segunda versión, el plan ustedes lo van a ver que tiene las líneas generales de cómo vamos a trabajar, cuál es la estrategia general, pero no viene con indicadores específicos porque desarrollamos planes operativos a más corto plazo para ir ya diseñando las acciones que íbamos a hacer y pudiendo medir si se hicieron o no por cada uno de los compromisos que se hace por los distintos organismos que participan en este plan. ¿Ya? Entonces, lo hicimos un poco distinto. Ahora, el nuevo que venga, y les cuento el tiro más o menos cómo va a ser, lo que queremos hacer es que avance también en indicadores de monitoreo y de evaluación, pero que sean mucho más duros en el sentido de, como les decía al principio, medir mortalidad, medir cuánto es la carga de la RAM, medir cómo vamos realmente con el uso de antimicrobianos, porque este plan, en ese momento, el año 2020, no teníamos noción de eso y no teníamos fuentes de información probablemente tan buenas como ahora. Se ha avanzado en el país en eso y podemos ya desarrollar indicadores mejores para el monitoreo del plan, hacerlo en los países, los otros países y también los organismos internacionales han ido aprendiendo de lo que hemos ido haciendo todos estos años, todos hemos ido aprendiendo, por lo tanto probablemente va a cambiar un poco ese plan que viene, ¿ya? Vamos a hacerlo eh, mucho más evaluable también, si funciona o no funciona. Pero lo que tenemos hasta ahora entonces es, además de un plan hecho en forma interministerial bajo el enfoque de una salud, es tener establecido, y en esto nos destacamos como país, una gobernanza, una estructura organizacional que nos permita manejar este tema. ¿Ya? Entonces, primero, esto está dirigido en Chile por la mesa interministerial, que tiene un punto focal por cada uno de los ministerios que yo les conté, coordinado por el Ministerio de Salud, en este caso por mí. Yo coordino todos los ministerios para ir desarrollando las acciones del plan, para ir vigilando cómo se hacen o no, ir monitorizando si cumplen o no con los compromisos que se tienen, etcétera, ¿ya? Y las decisiones las tomamos entre todos
Y además, por ejemplo, nosotros contestamos, que acabamos de mandar ahora, de terminar de contestar una encuesta que se hace todos los años, donde los países se autoevalúan cómo están en función de los indicadores de los organismos internacionales, que eso también la pueden encontrar en internet, se llama la encuesta TRACS. Y ahí van a ver ustedes poder comparar cómo estamos nosotros con el resto de los países en varias de las áreas. En varias estamos bien, muy bien, y en otras todavía nos falta. Bueno, esta mesa interministerial entonces es la cabeza de todo el plan y posteriormente tenemos distintas mesas que van trabajando ya más focalizado en los temas. Así tenemos la Comisión contra la Resistencia del Ministerio de Salud, esta mesa en la que se enfoca en la parte de salud humana, ¿ya? Y aquí están involucrados las distintas subsecretarías, divisiones, departamentos del Ministerio de Salud que algo tengan que ver con el plan. La gracia del plan de resistencia es que no inventa cosas nuevas, es poco lo nuevo que se hace, aunque igual nos gustaría hacer cosas un poco distintas, pero lo que hace fundamentalmente es tomar lo que existe y decidir, ok, esto tiene que ver con el control de la resistencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un muy buen plan de inmunizaciones, un programa de inmunizaciones en Chile. Somos reconocidos a nivel internacional por la capacidad en el tema de vacunas. Vacunas es la forma de prevenir las infecciones y por lo tanto está involucrado sus acciones en el plan nacional. ¿Ya? Y así cualquier actividad que tenga que ver con o control de infecciones o manejo de tratamientos para enfermedades infecciosas va a tener que ver con el plan en la parte humana. ¿Ya? También en el Ministerio de Salud, para que ustedes sepan, no solamente vemos enfermedades humanas, aquí también se ve toda la parte de salud ambiental, propiamente tal, de saneamientos de aguas, por ejemplo, o de basura, se ve en el Ministerio de Salud, no en el Ministerio de Medio Ambiente, se ve la parte de nutrición y alimentos, ¿ya? Se ve la parte de los fármacos, ¿ya? Todo eso también tiene que estar involucrado, aunque no sea atención directa a pacientes, tiene que estar involucrado en la comisión del Ministerio de Salud, ¿ya? Obviamente que esas partes del ministerio también se interrelacionan con el resto de las mesas, porque esto está todo interrelacionado. El segundo grupo o segunda mesa es el grupo interministerial para la resistencia en la cadena alimentaria. Este tiene que ver con cómo producimos los alimentos que nosotros comemos. Y en este grupo que es dirigido por la Chipia, está involucrado, por supuesto, que el SAC en la parte agrícola y en la parte pecuaria, porque ellos producen los alimentos, y está involucrado también la parte del Ministerio de Salud, que tiene que ver con nutrición y alimentos, por ejemplo, o medio ambiente. Entonces, todo lo que no sea no humano aparece aquí en este grupo interministerial realizando acciones. Y, por ejemplo, para darle un ejemplo de cómo funcionamos, si en este grupo a mí me invitan a participar. Yo voy como oyente al grupo de la GIRAM, que se llama, ¿ya? Puedo opinar y todo, pero yo no coordino esa mesa. Entonces, en el Ministerio de Salud coordinamos la interministerial y coordinamos esta de la RAM. En el Instituto de Salud Pública, que el instituto es quien tiene que ver con la vigilancia de la resistencia, pero también con el control de los fármacos, tienen un grupo especial que se llama el Grupo de Coordinación de Consumo y Resistencia del ISP, que ellos manejan sus propias formas y actividades de realizar al interior de la institución y quisieron crear este grupo especial para coordinarse internamente. Y también tenemos como algo muy novedoso de este país, que todavía no lo he visto en otro, es que tenemos una mesa intersectorial que tiene que ver con la resistencia en los animales pequeños o en las mascotas. Porque el tema de la cadena alimentaria que ve sanidad animal se dedica fundamentalmente a animales de producción de alimentos. En cambio, nos faltaba la patita, que también es importante, de cómo manejamos los antibióticos, por ejemplo, cuando tenemos mascotas que están enfermas. ¿Ya? Y que se interrelacionan con nosotros porque existe un traspaso de bacterias o genes de resistencia entre los humanos y las mascotas. No sé si ustedes se enteraron, pero hace poquito salió una alerta de un microorganismo resistente que estaba presente en animales de compañía, en perros y gatos, que era súper resistente y que se descubrió en estos animales y por lo tanto se hizo una alerta para poder manejarlo y que esto no se siguiera contagiando a los seres humanos. Entonces, esa es una demostración clara de que nosotros no podemos trabajar solo con los humanos. O sea, si no nos fijamos en que las mascotas estén padeciendo este tipo de infecciones resistentes, nos vamos a seguir contagiando nosotros a ellos, ellos a nosotros.
Lo mismo pasa con la cadena alimentaria, en que se producen ciertos alimentos con uso de antibióticos muchas veces y que estos genes de resistencia van quedando o en los alimentos o en el medio ambiente o en las deposiciones, ejemplo, de las vacas que depositan las deposiciones ahí en el medio ambiente, en la tierra, después de esa tierra crecen las plantas, etcétera, ¿ya? O sea, ahí tenemos una interrelación que tenemos que saber manejar. Y para terminar con la mesa de gobernanza que surgió en este último plan, además es probable que muchos de ustedes vean que a nivel de la región en la que están, van a haber mesas regionales de resistencia a los antimicrobianos. Esto todavía no está en todas las regiones, algunas se han desarrollado mucho más, yo diría que actualmente las más desarrolladas son las de la región de la Araucanía y la región metropolitana, donde tienen mesas especiales, donde se juntan con el resto de los actores, trabajan con el intersector y realizan programaciones y planificaciones relacionadas con la RAM. Hay otras regiones que ustedes van a ver que no han avanzado, que no hemos podido lograrlo. Consideren que todo este plan, segunda versión, nació en la pandemia, o sea, nosotros tuvimos que hacer muchas acciones en función de lo que se podía hacer en un momento de pandemia, 2020, 2021, 2022, recién 2023 empezamos ya a salir definitivamente de eso, pero los primeros años fueron así. Así que nos costó mucho instalar esto, a pesar de que además la pandemia a nosotros nos produjo un retroceso en cuanto al uso de antimicrobianos, porque se usaron un montón de más, y al aumento de la resistencia. ¿Ya? Entonces, de hecho, la resistencia a los antimicrobianos se llama la pandemia silenciosa. Si ustedes la buscan así, la van a encontrar con ese nombre, porque no hace tanto escándalo como podría ser una pandemia del COVID-19, pero mata a mucha gente y va lentamente aumentando. Las líneas estratégicas de nuestro plan nacional, o sea, por dónde nosotros vamos y nos guiamos, cómo vamos haciendo las cosas, se dividen en cinco. La primera es la concientización y la formación profesional. Esta capacitación es parte de esa línea estratégica, pero también todo lo que tenga que ver con difusión en la población, de qué es la resistencia, el buen uso de antibióticos, etcétera. El tema de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, el tema del control de infecciones, que también les nombré antes, la regulación y el monitoreo del uso de antimicrobianos y todo lo que tiene que ver con información, difusión de información e investigación. Esto a nivel más académico, a diferencia de este que es para población. Entonces acá, no sé si se va a escuchar, ahí avísenme porque les traje unos videos para que vean cómo son las campañas que nosotros realizamos, todavía no tan masivas como nos gustaría, porque esto implica recursos, pero sí todos los años para la Semana Mundial de Concientización de la Resistencia, que es en noviembre, se hacen campañas, ¿ya? Y se hacen campañas comunicacionales que van dirigidas a los humanos, pero también hacia los criadores de animales, ya las granjas, los granjeros, no sé cómo los veterinarios que tienen que ver con producción de alimentos, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí les traje, a ver si se escucha. Pati me confirma si se escucha. Debemos evitar la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Para ello, necesitamos la colaboración de todas y todos. Las bacterias son microorganismos que viven en todas partes y algunas de ellas pueden llevar a graves complicaciones de salud, tanto en las personas como en los animales. Cuando se usan antibióticos de forma irresponsable, contribuimos a crear bacterias resistentes y no habrán antibióticos que puedan hacerle frente. Mejorar la sanidad de nuestros animales y disminuir el consumo de antibióticos en las personas son acciones claves que nos ayudan a detener la resistencia a los antibióticos. Cuidemos lo que nos defiende. Usa antibióticos solamente con receta. Educa, promueve, actúa ahora. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Sí. Si ustedes se fijan, esa primera campaña está dirigida a las personas y el mensaje fundamental para la población general es usar los antibióticos solo cuando se les prescribe. ¿Ya? Es importante que nosotros primero hagamos una campaña para la población, porque ustedes saben y siempre salen en estos webinars el tema de la compra de antibióticos en las ferias libres, eso tiene que ver con este tema de la educación y la concientización de que las personas conozcan esto y la importancia que tiene no automedicarse ni compartir antibióticos, pero también la formación de los profesionales que prescriben. Nosotros en RAM hablamos de los prescriptores que no son solo los médicos, ¿ya? Implica también, bueno, los odontólogos, las matronas y los veterinarios.
Entonces, todos estos profesionales de la salud tienen facultad legal para prescribir antibióticos y es importante que también, además de concientizarse de que tienen que hacer un buen uso, vamos a ver en la siguiente clase de qué se tratan los PROA, que van dirigidos entonces a los prescriptores y a cómo controlamos nosotros que la prescripción también esté bien hecha. ¿Ya? Porque le podemos decir a la gente, consuma antibióticos solo con receta, pero si los prescriptores están recetando cualquier cosa, la verdad es que no nos funciona mucho. El otro video que tengo acá es, no sé por qué no se ve. Le avanza contigo. A ver si se ve ahora. Vamos a retroceder. No quedó. Oh, no quedó. Bueno, era un video bonito que me gusta a mí, que siempre lo pongo, que es de los animales. Pero no sé por qué no funcionó. No, sigamos nomás. Pero este está dirigido a los animales, aparecen gallinas, chanchitos y cosas así. También acá les traje ejemplos de cómo aparecen en las redes sociales, nuestra campaña que la hacemos en conjunto. Aquí están las distintas mascotas de estos servicios, para que ustedes sepan, nosotros no tenemos este pastillín que no nos gusta tanto porque es medio fome, en comparación con los del resto de los organismos que tenemos, este perrito que es del SAC, que es su mascota, esta nutria creo que es del Cernapesca, y esta que no sé qué es, pero este monito blanco, que es el de la chipia, ¿ya? Entonces cada uno de ellos también está realizando campañas, especialmente la fortalecemos para la Semana Mundial, pero habitualmente están también de por qué es importante la optimización de uso, ¿ya? Y ahí vamos a contarles más o menos qué hace cada uno de estos. Lo otro que hemos hecho durante estos años y que es algo que tenemos que avanzar más porque estamos pobres todavía, pero una de las patitas por las cuales está el Ministerio de Educación es que se supone que es importante que este mensaje y esta difusión del buen uso de antimicrobianos y de la importancia de cuidarlo para evitar la resistencia, es que llegue esto a escuelas. ¿Ya? A los niños, en enseñanza básica y media. Debería ser parte del currículum, eso es lo que uno espera del currículum escolar. Aún no lo podemos lograr, pero el Ministerio de Educación sí está incluido y lo que sí ellos avanzaron fue en comenzar en educar primero a los profesores. Entonces hicieron ellos tienen un programa de indagación científica para ciencias y a través de cápsulas hacen módulos para la capacitación de los profesores y ahí entonces tenemos este módulo sobre resistencia que habla de los virus y bacterias del siglo XXI. ¿Ya? Ojalá y yo espero que podamos avanzar para el próximo plan en ya ponerlo en el currículum de los niños. Y distintas informaciones que se le da a la población, aquí también hay una del SAT, hablando de lo mismo, ya que quienes crían animales solo usen antibióticos en caso de que se prescriba por el médico veterinario. Entonces ahí el prescriptor y de nuevo hacemos cursos para él. En formación profesional también, aquí un ejemplo nomás, porque tenemos distintas formas de incidir en formación profesional. En realidad siempre estamos metidos en muchas cosas. Aquí les traje un curso que hace Carolina Marambio, punto focal del SAT, que hacen distintos webinars, seminarios. El tema de que podamos hacerlo online es fundamental. Nosotros tenemos perfeccionamientos académicos, participamos en distintas instancias académicas universitarias que también nos invitan. Tenemos este curso que estamos haciendo ahora, que lo llevamos haciendo varios años y que nos permite llevar este mensaje a todos ustedes que están recién ingresando a trabajar y que van a tener que ver mucho con la prescripción. Este curso del PROA de OPS, que se los voy a contar un poquito más en la clase del PROA, que está dirigido a quienes se van a hacer cargo de los programas de optimización de uso en APS, por ejemplo, que se puede tomar gratuitamente en la plataforma del campus virtual de la OPS, y distintas capacitaciones a nivel país que los servicios de salud y la Seremi desarrollan y que nosotros compartimos, ya sea online o presencial. No sé, ¿cómo voy de tiempo, Pati? Bien, te Ya. quedan como 10 minutos todavía más. Ah, pero 10 minutos es poco, po. Se puede ir la primera. Ah, Ya, qué apuro. Sí, pues si vamos en la primera línea, son sí. 5.
Ya me voy a apurar un poquito, solo para contarles que de las otras patitas de la línea estratégica, bueno, tenemos el tema de la vigilancia. La vigilancia en Chile, en la parte humana, es bastante fuerte. Ustedes deben conocer el decreto 7, antiguamente el 158, que es el reglamento para la notificación de enfermedades. Esto es obligatorio, los médicos tienen que notificar estas enfermedades, ¿cierto? Y la gracia de este decreto 7 es que esta actualización que se hace el año 2020 dice expresamente, primero, que nosotros vamos a trabajar bajo el enfoque de una salud, eso nunca antes lo habíamos hecho como expresamente, y segundo, que tiene que ver con la vigilancia de resistencia, que ya estaba antes, pero en este decreto se refuerza. Como el Instituto de Salud Pública hace estudios de susceptibilidad antimicrobiana para aquellos agentes que están establecidos en una lista, ¿ya? Y esta es la lista, no es para que se la aprendan, pero la vigilancia de resistencia en humanos se hace habitualmente y hace muchos años, ¿ya? Para todos estas bacterias y virus que tengan que ver con el tema de la notificación obligatoria, los laboratorios cuando detectan esto en la red lo mandan a la ISP y el ISP hace las confirmaciones, los estudios de susceptibilidad, etcétera. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener informes como este que diga cuánto es la resistencia que tenemos y por otro lado, y aquí está puesto en el slide, se nota poco, pero es importante, para todos los agentes relacionados con las infecciones asociadas a la atención de salud. Hay una norma especial para ese, por eso se pone así en el decreto 7, pero todo esto está vigilado. Nuestro problema es que lo tenemos vigilado en humanos, pero no así todavía bien vigilado en la parte animal. Cernapesca es uno de los más avanzados en el tema salmones en Chile, es muy importante la resistencia y por lo tanto ellos sí tienen programas sanitarios especiales para vigilar en la salmonicultura, ¿ya? Entonces Cernapesca tiene vigilancia de su resistencia de los microorganismos que afectan a los salmones. El tema es que probablemente es el más lejano a nosotros, ya nosotros nos contagiamos más en la parte zoonótica con salmonela, por ejemplo, que no es de salmones, es de animales terrestres y los animales terrestres todavía no tienen una vigilancia de la resistencia como nos gustaría. Pero por lo menos el Cernapesca sí tiene. Lo que sí hemos hecho durante estos años es comenzar a diseñar, primero hicimos este piloto, en el que tenemos que llegar, espero que este año o el próximo, a un Plan Nacional de Vigilancia Integrada, que significa que nosotros hacemos la vigilancia de la resistencia en lo que se llama de la granja a la mesa, y por eso este dibujo de abajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos vigilando cómo está la resistencia de las bacterias, por ejemplo, Salmonella, que fue el que usamos para el plan piloto, en los pollos, lo usamos ahí, cómo está en la granja de los pollos, la salmonela que aparece ahí, cómo están las plantas de los mataderos, el faenamiento, cómo está en la carne de pollo que nosotros consumimos y finalmente qué pasa con los seres humanos en función a las infecciones por salmonela. Eso es la vigilancia integrada. Se trata primero de que todos los sectores tengan capacidad de vigilancia de alguna manera a través de un muestreo y que esto lo podamos integrar en una plataforma que nos permita decir, ojo, está subiendo la resistencia acá, ¿qué significa eso para los seres humanos? ¿Ya? Y eso también ayuda a tomar decisiones en el sentido de qué antibióticos podemos usar y cuáles no. Por eso es importante la vigilancia. Tenemos que avanzar, yo diría que esta es la patita más débil de nuestro plan, el tema de la vigilancia integrada, por el hecho de que la parte animal no tiene vigilancia aún bien establecida, esto requiere recursos y ese es el problema, pero también, bueno, no es para conformarse, pero la mayoría de los países tampoco lo tienen. Estos solo los países desarrollados tienen súper mega planes de vigilancia integrada, todos los demás que somos más pobres no tenemos. Control de infecciones, solo para nombrar algunas cosas, tiene que ver todo lo que sea de infecciones asociadas a la atención de salud, que por supuesto que es un programa por sí mismo, súper importante, súper fuerte, súper antiguo, que va haciendo las acciones para primero evitar que se produzcan estas infecciones y segundo ir controlando también qué tipo de agentes son los que están infectando. Y ahí lo que salió en los últimos años fue el tema de la vigilancia o la forma de contener la diseminación de estos agentes con resistencia a los antimicrobianos de importancia en salud pública. O sea, las guías no solamente se dedican a ver que se están infectando las personas o qué tipo de infecciones intrahospitalarias tienen, sino que hace una vigilancia y un trabajo especial cuando hay bacterias resistentes que son las que están causando algún brote de IAS, por ejemplo.
¿ya? Porque es distinto que tengamos un brote de un estafilococo sensible, susceptible a los antimicrobianos, en el que podemos controlarlo, a que tengamos un brote en un hospital de bacterias resistentes. En los hospitales, y sobre todo en los hospitales de mayor complejidad, es donde aparecen los bichos más feos, ¿ya? Los que tienen resistencia a todo, los que ya no tienen cómo tratarse, y eso lo vemos día a día. Nosotros cuando vamos a las capacitaciones regionales, los infectólogos nos muestran los antibiogramas que aparecen, y ustedes van a ver que es bien terrible. Bueno, en el control de infecciones también está todo lo que es prevención, propiamente tal en la comunidad. Todo lo que es vacunación, aquí les traje el Nirsevimab, porque esto para nosotros igual, no lo hicimos desde el plan RAM, pero es súper importante que haya aparecido esta tecnología para evitar la infección por virus respiratorio sincicial, porque eso nos permite bajar la cantidad de hospitalizaciones, bajar la cantidad de infecciones, y etcétera, y no usar antibióticos. O sea, es una cadena de buenas prácticas y de ciclos virtuosos para controlar el uso de antimicrobianos y por lo tanto evitar también la resistencia. Mientras más usamos antimicrobianos, por supuesto, más resistencia. Y temas como el VIH, la tuberculosis, que ustedes la vieron acá, tenemos ahí también vigilancias especiales para estas enfermedades, pero también tratamientos preventivos para evitar la infección y tratamientos también especiales para cuando existen resistencias. Control de infecciones no solamente aparece en los seres humanos y en los hospitales y en la comunidad como en los enfermos, también como todo este plan tiene que ver con otras áreas. Aquí tenemos distintos sistemas de bioseguridad y de buenas prácticas en relación a cómo se producen los alimentos en Chile. Tenemos también el control que se hace por el SAC para el ingreso de los animales de compañía al país o para el egreso. Tenemos distintos manuales de prevención de control de infecciones y también tenemos un sistema de cómo vamos vigilando la calidad de las aguas, sobre todo la calidad del agua de consumo, que nosotros en Chile tenemos un muy buen saneamiento, especialmente en las ciudades, pero se enfoca esto sobre todo en áreas rurales de cómo están estas aguas servidas, cómo se manejan, porque todo eso, todo lo que es saneamiento ambiental, tiene que ver con prevención de infección. Entonces, ustedes ven que se puede tomar de cualquier parte de lo que hacemos en salud en general para poder tener una patita en lo que significa el plan. En cuanto a la regulación y monitoreo de uso, aquí nos ganaban los chiquillos del SAC, porque la verdad es que después de un proyecto especial que hicimos con el plan, ellos tienen un sistema de prescripción electrónica de los antimicrobianos. Entonces en eso nos ganan porque nosotros todavía no tenemos la receta electrónica como establecida, que nos gustaría porque nos permitiría vigilar cuánto es el antibiótico que se usa realmente, que se prescribe a través de esa receta. En humanos no lo tenemos otras formas de vigilar o de monitorizar el uso, pero en la parte animal existe este avance en el tema de la prescripción, y esta prescripción es para animales terrestres, animales acuáticos y mascotas. También tenemos un proyecto que lanzamos hace poquito, que es una cooperación con un instituto de Dinamarca, donde vamos a hacer se llama el proyecto SBAR, que significa Vigilancia, Alerta y Respuesta, que lo que hace es ir viendo en la parte de producción de la salmonicultura cómo se están usando los antibióticos, cuánto se usa, qué alertas van dando la cantidad de uso, y eso permite ir como inmediatamente desarrollar acciones preventivas, ¿ya? Es todo un sistema informático de vigilancia, que es una plataforma especial que va a ser muy pionero a nivel de América Latina. Nosotros estamos comprometidos como país a desarrollarlo y también a difundirlo al resto de nuestros vecinos. Y en el tema de antimicrobianos que tienen que ver con la producción agrícola, que ahí están los plaguicidas con efecto antimicrobiano, también existe un sistema de vigilancia que se va autorizando el uso, o sea, está regulado cuáles son los plaguicidas que se pueden usar y cuál sería como los efectos que estos están funcionando. Falta igual hacer mayor vigilancia de esto, monitoreo, tratar de usar lo menos posible, avanzar hacia las granjas que tengan menos, cultivos que tengan menos plaguicidas, etcétera, pero nosotros tenemos al menos bastante regulación. En humanos, esta es nuestra historia. Yo esta se las voy a contar con mayor énfasis en la siguiente presentación, que es de los PROA, pero nuestra principal forma
de vigilar y monitorizar, regular el uso de antimicrobianos en Chile actualmente corresponde a los programas de optimización de uso de antimicrobianos. ¿Ya? Así que me voy a saltar esta en honor al tiempo. Y contarles también que esto se está instalando no solo como programas de optimización de uso, sino que también como parte de la acreditación que viene en los próximos años para los hospitales. Aquí tenemos una foto del FRIQUE que hizo un piloto sobre acreditación y que incluyó entonces los PROA como parte de lo que se va a solicitar para que estos hospitales se acrediten. ¿Ya? Eso es súper importante porque nos permite que esto funcione, que esto sea así, que se haga. A modo de ejemplo, entonces, cómo nosotros monitorizamos el uso, esto lo logramos instalar desde el año pasado, los compromisos de gestión de los servicios de salud, la instalación de los programas de optimización de uso en los hospitales de alta y mediana complejidad. Y aquí, por ejemplo, ¿qué fue lo que obtuvimos como dato de uso en estos hospitales? Ustedes pueden ver que el que se usa mayormente, que el que nosotros tratamos de que se empiece a usar menos porque produce mucha resistencia, es la ceftriaxona, ¿ya? Ese se usa a dosis importantes en todos nuestros hospitales de Chile y los otros antibióticos que vigilamos se usan en menor cantidad. Nosotros tenemos ceftriaxona, vancomicina y la tazobactam como las principales que se usan en estos hospitales. Y de esta manera nosotros podemos ir monitorizando ya el próximo año cómo esto cambia. Y tenemos el detalle por hospital, que nos van dando los reportes. También hacemos un monitoreo de uso, no solamente por lo que nos informan los hospitales de alta y mediana complejidad, sino que también a través de cuánto antibiótico se compra en Chile, ya sea para la parte pública o privada, que este es el monitoreo de consumo. Y ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, que en los últimos años, porque este dato lo tenemos afortunadamente desde hace muchos años atrás, cómo ha ido aumentando el consumo de antibióticos hasta el año 2022. Esto, fíjense aquí en la pandemia, cómo se produce este aumento gigante hasta el 2022 y posteriormente hemos ido disminuyendo afortunadamente en los últimos 2 años. Yo espero que sea gracias a lo que hacemos, no podría asegurarlo, pero sí hemos ido disminuyendo. La idea es que ustedes vean que las acciones que se hacen como PROA o como plan de resistencia en general puedan funcionar, ¿ya? Lo que sí, esto también se los voy a presentar en la próxima clase, es que una de las metas que se produce acá es que nosotros tengamos que tener más de un 70% de los antibióticos que se usan en general en Chile de que sean del grupo acceso. Ya les voy a contar de la clasificación ahora en la próxima clase, pero esa parte no la hemos ido perdiendo. ¿Ya? Esto es bien preocupante porque depende fundamentalmente de las prescripciones que van a hacer ustedes. Y para terminar ya, el mejorar el acceso a la información, que es la patita 5. En esta patita, por supuesto que el que tiene más que ver es el Ministerio de Ciencias, en el que ellos tiene que ver con la investigación que se hace en RAM, cómo nos coordinamos con la academia, cómo hacemos desafíos y herramientas a futuro. Aquí les presento lo que hicimos el año pasado, que fue un simposio de resistencia que tenía que ver con toda la investigación que se hace en Chile y que la verdad es súper importante. Aquí hay mucha gente interesada en el tema de resistencia. Yo siempre les digo, colaboremos todos porque todos podemos hacer cosas. Mucha gente investigando en aguas, investigando en animales pequeños, como pasó ahora con el brote que les contaba, investigando en la parte de los PROA. O sea, hay harto material que se puede hacer, de cualquier parte se puede hacer investigación y esto el Ministerio de Ciencias entonces hizo este simposio en conjunto con la Chipia y nos ayudó la Embajada de Gran Bretaña, por eso está el embajador ahí, para que sigamos avanzando en estas colaboraciones que se hacen en la academia. Tener esta información y ver qué otras formas de intervenciones se pueden hacer en el tema de RAM es súper importante también como país. No solamente quedarnos con lo que viene de afuera, lo que investigan los países desarrollados, porque claro, los laboratorios desarrollan nuevos antibióticos, ese tipo de cosas, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra propia investigación, especialmente considerando que las ecologías, digamos, de los perfiles de resistencia de las bacterias son distintas de un lugar a otro.
Entonces, cuando ustedes van a ir a ver cómo trato a este agente infeccioso resistente y van a buscar papers que son de otros países, probablemente les van a servir más o menos. Ya nosotros tenemos que tener nuestros propios protocolos de tratamiento porque nuestros perfiles de resistencia pueden ser bien distintos. Eso, gracias. Recibo preguntas. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos algunas preguntas o las hacemos al final de la otra presentación. No ahora, pues, ¿cómo voy a seguir Ahora, aquí? ya. Entonces dice, ¿se está haciendo algo respecto también con las farmacias que venden antibióticos sin recetas? Ay, se me perdió la... aquí. Es parte de lo que aparece en el plan, el tema de este control de cumplimiento de la normativa. ¿Ya? Nosotros en Chile tenemos la venta de antibióticos con receta desde los años 90, que eso también fue bastante avanzado al resto de los países, para que ustedes sepan, en el resto del mundo no necesariamente es así. ¿Ya? Todavía hay muchos países cuya venta de antimicrobianos es libre. Nosotros desde los años 90, como yo les dije al comienzo, ya este tema de la resistencia se venía hablando y haciendo cosas un poco independientes unas de otras que logramos juntar en el plan, pero hace muchos años. La regulación de la prescripción con receta se hizo en Chile hace mucho tiempo, 99 creo que fue la norma. Ahora, ustedes saben que cuando uno hace una norma, después tiene que hacer alguna acción para poder ir a fiscalizar que esa norma se cumpla, porque no porque esté en el papel todo el mundo la cumple. Eso lo sabemos. En Chile, afortunadamente, sobre todo las cadenas más grandes de farmacias, sí se ha visto que la cumplen, pero efectivamente aparecen estas farmacias más pequeñas que uno sabe que venden, que todo el mundo sabe sus barrios que venden sin receta y eso requiere de una fiscalización mayor. Las Ceremis tienen en parte ese rol de ir a fiscalizar con todo lo que significa el fortalecimiento de la autoridad sanitaria, que se vio mermado también ahí, se vio potenciado en la pandemia por la difusión, pero tuvieron que hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que todavía falta bastante en ese tema, pero sí es parte de las líneas, de las líneas de trabajo del plan. Hay todo un tema en regulación de uso, que es la línea 4 de fiscalizar el buen uso de los antimicrobianos. Ahora, es importante que uno no se, y siempre esta parte es importante que ustedes la sepan, no se trata solo de ir a fiscalizar que no vendan, porque las personas, si es que ellos creen que van a necesitar antibióticos para tratar un resfrío, lo van a conseguir igual, ¿ya? Aunque uno fiscalice las farmacias, se lo van a conseguir o con la vecina, o van a guardar, o van a ir a la feria libre. Entonces, lo van a comprar por internet. O sea, ahora hay muchas formas de conseguir las cosas que probablemente antes podía ser un poco más difícil. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos mayoritariamente es en poder difundir, y esa es parte del rol de ustedes como médicos de APS, es difundir y educar a la población en función de para qué sirven los antibióticos y por qué es importante cuidarlos. Si las personas no están concientizadas, van a sentir que hay una barrera al uso nomás, pero no van a entender por qué no pueden comprarlo cuando sienten que tienen que tomarlo porque les duele la garganta. Entonces, se hace todas las cosas, todas las líneas están involucradas en el plan, pero es importante que entendamos también las razones de por qué la gente va a buscar antibióticos a las farmacias. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra consulta. Dice, ¿hay alguna indicación ministerial sobre el uso de probióticos? Hay estudios que indican que podrían portar genes de resistencia bacteriana que se transmiten a bacterias patógenas. Tesis. No, no hemos trabajado los probióticos, la verdad, la respuesta fácil es que no hemos metido. No hemos metido más en reuniones sobre bacteriófagos, que también es un tema de innovación tecnológica súper importante. Pero también sabemos que lo que nosotros usemos contra las bacterias o contra los otros microorganismos, yo hablo de las bacterias porque son las más pesaditas, pero esto es para virus, para parásitos, para hongos, por eso se llaman los antimicrobianos, no solamente antibacterianos. Pero sabemos que esto es una pelea por la evolución. O sea, los agentes, los microorganismos van a hacer todo lo posible, no porque piensen como el cerebro de nosotros, pero evolucionan en función del ambiente que se les da. Entonces, efectivamente,
nunca vamos a poder controlar a las bacterias. O sea, ellas nos llevan años luz de ventaja. Ya nosotros lo que podemos hacer es combatir la resistencia, evitar que se propaguen, ese tipo de cosas, pero en nuestra mente jamás podría estar que no hayan bacterias resistentes, porque eso no va a pasar. O sea, lo natural de las bacterias es evolucionar a poder sobrevivir en ambientes que les son adversos. Y eso incluye los antimicrobianos, pero también incluye, por ejemplo, los desinfectantes, que cada vez más se ve resistencia también ahí, incluye los bacteriófagos mismos, que son los virus que hacen que se puedan tratar enfermedades sin usar antibióticos. Ya se ha visto que cuando uno da un tipo de bacteriófago, también las bacterias empiezan a ser resistentes a ellos. Entonces, hay mecanismos que tienen estos agentes para poder saltarse lo que nosotros hacemos. Así que también es relevante que entendamos cómo funciona esto, de que es una cosa súper, como yo les decía, como el cambio climático, o sea, cómo lo paras. No se puede parar, es algo que uno tiene que gestionar, pero pararlo es súper difícil. Pero no hemos visto los probióticos ni en protocolos clínicos, ni tampoco lo hemos investigado nosotros desde el plan. Probablemente sí, mucha investigación de los investigadores nacionales que están interesados siempre en este tipo de cosas. Muchas gracias por su respuesta y tengo una última pregunta que dice, ¿qué avances concretos se han logrado en Chile para integrar el enfoque Una Salud en la resistencia a los antimicrobianos? Yo creo que el plan mismo es un súper avance. No conozco otro plan que tenga a la mesa interministerial trabajando de la forma en que trabajamos nosotros. ¿Ya? Yo he estado en mesas interministeriales, acá, además de la DIPLAS, donde yo estoy, tenemos, por ejemplo, las comisiones de equidad, que se basan en el trabajo intersectorial. Y claro, uno puede hacer cosas, llama reuniones. El trabajo intersectorial es muy difícil porque cada uno tiene su propio agenda e intereses. Y muchas veces nosotros en salud queremos que los demás vengan a nosotros a decir, oye, tenemos que hacer esto. ¿Ya? Pero este plan yo creo que partió siendo súper integrado. De hecho, desde un comienzo no nació de salud humana. ¿Ya? O sea, al principio, que yo estoy en la historia de este plan, cuando recién partimos, nuestra idea, cuando empezamos a armar el plan, era que lo coordinara Chipia, quien estuviera en... Chipia en ese tiempo era una agencia aparte, no era del SAC, perdón, no era del Ministerio de Agricultura. Y como ellos eran la agencia que estaba dictaminada a coordinar, para nosotros era como bien relevante que Achipia coordinara. Finalmente, por temas de decisiones de que dónde estaría mejor, se decidió que estuviera la Subsecretaría de Salud Pública y coordina el Ministerio de Salud, pero a diferencia de otros programas, la resistencia es parte importante de lo que hacen ellos. Voy a hablar de ellos como Ministerio de Agricultura, Serna Pesca, especialmente. Es un poquito más difícil en educación porque no les interesa, no es su rol. Pueden entender el problema, pero no es algo que ellos les nazca a ellos ni que les pidan a ellos hacer. En ciencias también es difícil. En el medio ambiente es difícil porque el Ministerio de Medio Ambiente ve otro tipo de cosas, ¿ya? La sanidad ambiental la ve el Ministerio de Salud, como yo les conté. Entonces, en esos tres ministerios yo creo que es un poco más complejo. Pero lo que es la coordinación con producción de alimentos y con, en este caso, las mascotas, que también ha funcionado bastante bien, yo creo que es súper importante que nosotros tenemos un rol bien transversal y que de ellos nace, porque a ellos también les piden. El tema de resistencia, para hablarlo como bien que se entienda el rol de los demás, cómo lo ven los demás. Nosotros tenemos que tener un plan nacional de resistencia en producción de alimentos porque nuestros alimentos tienen que estar certificados o tienen que estar, los otros países tienen que saber que Chile trabaja en resistencia para comprarnos alimentos. O sea, tiene que ver con la parte comercial de cómo se exportan los salmones, por ejemplo. ¿Ya? Los países desarrollados están fijándose cada vez más en ese tipo de cosas para poder hacer negocios y comprar salmones u otros y carnes, ¿ya? Entonces, obviamente que no es que ellos colaboren con el Ministerio de Salud para la salud de las personas, ¿ya? Sino que ellos también necesitan hacerlo por su propia agenda. Y eso nos ha permitido tener un trabajo intersectorial súper
juntos. O sea, yo no tengo que estar persiguiéndolos para que hagan las cosas porque ellos tienen que hacerlo por sí solos. Aunque no existiera el plan, tendrían que hacerlo igual. Porque les interesa hacerlo, porque si no, Chile pierde plata en temas comerciales. ¿Ya? Entonces, eso es como que para otros problemas de salud a veces es un tema, el tema de los determinantes comerciales de la salud, para nosotros nos apoya, porque nos hace trabajar en conjunto. ¿Ya? ¿Qué nos falta en integración? Fundamentalmente que se vea esta integración en el monitoreo de la resistencia y del uso, que es lo que queremos hacer con el plan de vigilancia integrada. ¿Ya? Eso no lo hemos podido hacer fundamentalmente porque el SAC no vigila resistencia, vigila salmonela, por ejemplo, la infección, que no tengan los pollos la salmonela, para que comamos sano, porque nosotros comemos sin bacterias, pero todavía no vigila resistencia, necesita fortalecimientos de laboratorio, temas con los productores, ¿ya? Porque no es llegar y meterse a la granja a vigilar resistencia y temas comerciales también ahí. Entonces, ha sido un poco más complejo y necesita recursos. Este plan, para que ustedes sepan, no tiene recursos. Es un plan que tiene y se trabaja con la capacidad instalada y no tiene recursos específicos hasta ahora, no ha tenido nunca una línea presupuestaria, que también estamos al debe en eso porque se pide desde los organismos internacionales tener un financiamiento adecuado, pero solamente el 11% de los planes nacionales actualmente tiene financiamiento. Todos los demás estamos trabajando con capacidad instalada, es decir, con las cosas que ya hacemos. Por lo tanto, si queremos avanzar en algo, eso significa o sacarlo de algún lado o ver de qué forma hacemos una expansión presupuestaria. Temas que pasan, pero la integración yo creo que concretamente ha sido muy buena en este plan. Muchas gracias por su respuesta. Le agradecemos la exposición anterior y a continuación, con la segunda parte de la presentación, también la doctora Tania Herrera, y la presentación es Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos.